Esas son las respuestas. A algunos les salió bien, a otros no. Entonces, esta es para que vean las respuestas. Se le pedía que si una bomba descargaba o mandaba agua hacia un tanque y ese flujo era de 284 litros por minuto, era el caudal. Volumen sobre tiempo es caudal. Y además, eso que transportaba esa agua, digamos, tiene esa densidad de 985 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces preguntaba, según la figura, aquí te daba un diámetro y te daba una altura, D de diámetro y H de altura. Y decía que cuántos kilogramos por minuto se estaban transportando en esta línea, ¿no? Que sería el flujo másico. Y también preguntaba, inciso B, cuál es el tiempo total en minutos. Si el tanque estaba vacío y estaba llegando cierta cantidad de agua, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que se llenara al tope? Y te lo pedía en minutos. Si te daba el diámetro y altura respectivamente de 3.05. Entonces, aquí está los que nos pide evaluar flujo másico y el tiempo total en minutos. ¿Qué conocemos? Pues el caudal del inicio, 284 litros por minuto, la densidad, el diámetro y altura. Y el desarrollo del problema era encontrar el flujo másico, ¿no? La m punto. Y el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por el área, que es igual a la densidad ya como fórmula. El símbolo de ρ, velocidad diaria. Y acuérdense que velocidad por área es igual al caudal. Entonces, la fórmula que se utiliza, bueno, en la primera era otra. Bueno, no. No, aquí está. O utilizabas esta, densidad, velocidad por área, o densidad por caudal. Como no te daba velocidad, esta fórmula casi no la puedes usar, pues porque no conoces la velocidad, ni tampoco te daba datos del diámetro de la tubería para sacar el área, pero sí te daba el caudal, que es este. Entonces usabas esta fórmula que te puse en amarillo, densidad por caudal. La densidad ya era, ¿te acuerdas? Era un dato conocido, 985. Y el caudal nomás se pasaba de litros por minuto, con esta conversión se pasaba a metro cúbico por minuto. Y ya multiplicabas la densidad por el caudal, se eliminan metros cúbicos, se eliminan y queda kilogramos sobre minuto. Y esta era la respuesta correcta para el inciso A, 279.74 kilogramos sobre metro cúbico, usando esta ecuación, ¿no?, que está en amarillo, densidad por caudal. Caudal, dato conocido, densidad, dato conocido. O sea, les daban todo. El segundo problema sí era encontrar la ecuación que tiene que ver con el tiempo. El tiempo es igual al volumen sobre caudal. Esta es la ecuación que hay que apuntar ahí en su formulario para el examen. Y que viene siendo esta, ¿no? Tiempo es igual a volumen sobre caudal. El caudal el caudal yo ya te lo di, pues. Que es este, ¿no? 0.284 metros cúbicos por minuto. Y el volumen de un tanque, pues se multiplica el área por la altura. ¿Y cómo calculamos el área? Pues ya sabemos que es pi por diámetro cuadrado sobre 4 o pi por raíz al cuadrado, cualquiera de las dos. Si ya aquí metemos el diámetro 3.05, lo elevamos al cuadrado por pi entre 4, me queda un área de 7.30616 metros cuadrados. Y esto nomás es el área. Ahora multiplico por la altura para encontrar volumen. Entonces volumen sería igual área por altura. Y el área, como ya lo tenemos, nomás se multiplica por la altura. Y ya te quedan metros cúbicos, porque es metro cuadrado por metro. Se suman los exponentes, metro cuadrado, y M1 sería M3, metro cúbico. Y ahora sí, vuelvo a aplicar esta ecuación, tiempo es igual a volumen sobre Q, caudal. El volumen que acabo de encontrar, 22.28, entre el caudal, que es 0.284, se va al metro cúbico, y solamente quedan minutos, ¿no? 78.46 minutos.
¿Ok? Tipo de sistema, es que, ¿te acuerdas? Algunos de estos ya lo habíamos visto, pues. El sistema aislado, sistema abierto y sistema cerrado. Los que ya hicieron el crucigrama, pues ya lo leyeron, ¿no? El tipo de sistema cerrado, abierto y aislado. ¿Cuál sería un sistema aislado, Fermín? Claro, es el que impide el paso de la materia. Dime un ejemplo que se te ocurra. Eh, Sistema aislado. O que sepas. nice. Mm, eh, Los trajes espaciales, ¿no? ¿Te imaginas allá en el espacio que haya transferencia de masa y energía? Pues ahí se mueren los pobres. Entonces, ese es un sistema completamente aislado porque están ellos en gravedad. sí. Y luego dentro de esa ponencia, ahí venía lo que es las propiedades intensivas y extensivas. Y ahí viene, ¿no? Lo que tiene que ver con algunas unidades, que lo que es la densidad, que esto ya lo vimos en clase, vimos que es la cantidad de masa por unidad de volumen, la dureza, es la posición de un material a ser penetrado, ¿no? O a ser abrasivo o rayado. El diamante es uno de los materiales más duros del planeta. De hecho, con él cortan otros materiales. ¿Qué es la viscosidad, José? O sea, se relaciona con la facilidad con la que las moléculas individuales pueden moverse unas respecto a otras. Por lo tanto, dependerá de la fuerza de atracción entre las moléculas y sus fuerzas intermoleculares. ¿Y qué viene siendo eso, José? Dame un ejemplo de viscosidad. Por ejemplo, como el aceite con el uso empieza a ser más, se empieza a ser pues más, se mueve de manera menos fluida. Cuando recién el aceite es nuevo, es casi fluido como aceite de cocina, y ya conforme el uso, se vuelve más resistente a moverse. Es más lento, por decirlo, para fluir. Por eso el aceite de cocina y el aceite de motor de carro, por eso no le echamos aceite de cocina a los carros, ¿no? Por la viscosidad, es más, es menos viscoso, pues en un carro se ocupa un aceite más viscoso para proteger al motor, ¿no? Entonces, con el tiempo y con el calentamiento, sobre todo con el calentamiento, pues, van perdiendo las propiedades de elasticidad. ¿Qué es el punto de fusión, Evelyn? Lo tengo que leer. ¿O qué entiendes tú por punto de fusión, Evelyn? Pues, pues es el punto como máximo que alcanza un cuerpo, no sé, una sustancia. Eso Eh, es lo que entiendo. fusión dice que O que se juntan. es la temperatura a la cual los cuerpos en estado sólido pasan al estado líquido, ¿no? Es el punto de fusión. ¿Y el punto de ebullición, Frida? Lo leo. ¿O qué entiendes? Pues es cuando pasan de líquido a gas, ¿no? Muy bien. Exacto, ¿no? Y esas son propiedades intensivas. ¿Por qué son intensivas, Julio? Bueno, pues dice que son intensivas porque ayudan a distinguir unas sustancias de otras parecidas, no dependen de la cantidad de materia presente. Yo diría que son intensivas porque se manejan por sí mismas, tienen sus puntos en los que no ocupan de materia o que no ocupan de otros factores para poder llegar a lo que es. Es correcto, ¿no? Y no dependen de la cantidad de materia, pues. Esa sería una propiedad de un sistema intensivo. Y una extensiva sí dependen de la materia, como la porosidad. Iliana, Saraí, ¿qué es la porosidad? Dice, es la propiedad de los cuerpos de tener partículas, moléculas y átomos separados por espacios aparentemente vacíos.
Dame un ejemplo de un producto que uses que esté poroso. No sé, podría ser una esponja. Una esponja. Así es, una esponja, ¿no? Está poroso y absorbe agua o puedes limpiar alguna suciedad porque es absorbente, ¿no? Porque está poroso. Y luego, inercia, Sebastián. Sebastián Oros. Es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo igual a cero, o la resistencia que oponen a la materia a modificar su estado de reposo o movimiento. Exacto, ¿no? Si yo dejo caer o voy en un carro muy livianito o un carro muy pesado, ¿cuál tendrá mayor movimiento, mayor inercia? El que va más despacio, ¿no? No, no, escucha. ¿Cuál tendrá más inercia si yo pongo un carro muy pequeño y un carro muy, muy grande en una bajadita, sí, en una pendiente de bajadita? ¿Cuál tendrá mayor inercia? ¿Un carro con masa muy pequeña o un carro con masa muy grande? Con masa pequeña. No, no. Si un carro tiene masa muy pequeña, pues agarra viada y se para muy rápido. Pero si un carro tiene masa muy grande y lo dejas ir, por su misma masa va a agarrar y se va a ir más lejos, pues, porque dependen de la masa, por eso es una propiedad extensiva. Son aquellas que dependen de la cantidad de materia presente, pues. Entonces la inercia va a depender de la... Hazlo un día, Sebastián, agarra en tu casa, pon una pendiente, pon un carro pequeño y un carro muy grande y vas a ver la diferencia. Y Ok. luego, peso, Saraí, mesa. Peso se define la fuerza con la que la Tierra atrae a un determinado cuerpo. Por ejemplo, y como fórmula, ¿cuál sería el peso? Podría ser el de la masa, Ujú. o se Es de la refiere masa. a Por cómo sacar la fórmula del peso. peso es igual a masa por gravedad, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Ah, sí, y la gravedad sería el 9.81. Aquí en la Tierra, ¿no? Pero si me voy a Marte, ya sería otra gravedad. Si me voy a la Luna, sería otra gravedad. Ahora, el peso entonces va a depender de la masa por la gravedad, pero si te fijas, peso es igual a masa por gravedad, o sea que el peso es una propiedad también extensiva porque depende de la masa presente en eso. Por ejemplo, si yo, Saraí, voy a la luna, yo peso, por ejemplo, 89 kilos. Si voy a la luna, ¿cuál sería mi peso? Pues en la luna no hay gravedad, entonces sería algo muy liviano, creo yo, o su porcentaje es muy pequeño, algo así, La, no recuerdo bien. la masa no cambia, ¿no? La masa es la misma en Ujú. cualquier parte ahora sí que del universo. Nada más lo que cambia sería la gravedad. Como es muy pequeña, pues el peso casi casi no es nada, ¿no? Como bien dices. ¿Quién ha escuchado el término de operaciones unitarias? ¿Alguien escuchó el término? Los ingenieros químicos lo utilizamos todos los días de nuestras vidas, ¿eh? Y ustedes como futuros ingenieros químicos lo van a utilizar todos los días de su vida, pues. ¿Serán las operaciones de las diferentes unidades que existen? ¿Cómo depende? ¿Quién habla, perdón? Yo, Saraí, decía que las operaciones unitarias son de las unidades, vaya, como de las diferentes operaciones que hay, pero no tanto juntando las diferentes unidades. No sé si me explico.
Sí, sí, te explicas. Las operaciones unitarias son muchos procesos que pueden ocurrir al mismo tiempo para transformar materias primas en un producto. Por ejemplo, ¿cuántas materias primas ustedes creen que se necesitan para hacer una cerveza? Jóvenes, ¿cuántas materias primas crees que se utilizan? Unas 2, 3, porque el principal sería el agua, ¿no? Agua es una. El agua y luego está Son 5, de hecho. 5. 5 materias primas para hacer cerveza. El agua, La levadura se podría ser otra. ándele, muy bien. Muy bien, Saray. La levadura es otra. La fécula de maíz, el lúpulo Y la malta. y la malta, exactamente. Esos 5 materias primas conforman el proceso unitario para transformarlas, las materias primas como solas. Pues yo, si me como malta, pues no me sabe a cerveza. Si tomo agua, no me sabe a cerveza. Si como levadura, no me sabe a cerveza. Si como fécula de maíz, no me sabe a cerveza. ¿Verdad? Pero si las combino, las caliento, las agito, etcétera, etcétera, ya combinadas en un proceso, ya se puede convertir en cerveza, que es lo que muchas personas toman, ¿no? Entonces, ahí se requieren operaciones unitarias. Entonces, las operaciones unitarias se conforman como un proceso que generalmente se descompone en las siguientes partes, ¿no? Las materias primas que les acabo de decir, operaciones físicas de acondicionamiento, por ejemplo, molienda, la malta es un grano como el trigo, pero no te lo vas a meter, o sea, tú has visto una cerveza que tenga ahí flotando trigo o malta, ¿verdad que no? Siempre está bien molida, entonces sería una operación física, que hay que molerlo y sacarle solamente lo que es lo blanco, que se llama el endospermo. Las reacciones químicas de punto de fusión, de ebullición y operaciones físicas de separación como filtración, etcétera, ¿no? Y al final lo que se obtiene sería un producto. Hay muchos tipos de operaciones unitarias. Por ejemplo, el de la cerveza tiene como 6 operaciones unitarias. ¿Y a qué se refiere con eso? Son algunos términos, como por ejemplo la absorción y la adsorción. Una es con B y la otra es con D. ¿Quién me ayuda por favor a leer lo que es absorción? Solo uno, por favor. Absorción. Operación en la cual una mezcla de gases entra en contacto con un solvente, disolvente, líquido y uno o varios componentes del gas se disuelven en dicho líquido. ¿Qué entiendes por eso, Evelyn? Pues en el momento en el que una mezcla de gases entra en contacto con un líquido. Lo leíste otra vez, pero ¿qué entiendes tú, Evelyn? O sea, tú, Evelyn Sánchez, yo leí esto y entiendo esto. Eso es lo que me interesa. El profe, es que ocupo ver bien. Sí, sí, adelante. No importa, no importa. Entonces tenemos media hora para leer estas definiciones, que son operaciones unitarias. Y si no, pues aquí van a quedar para ustedes toda la semana para que las lean. Un ejemplo entonces de absorción. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado en el tratamiento de agua que se utiliza carbón activado para absorber los malos olores. ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? ¿O no han visto ustedes sus mamás o abuelas que de repente ponen un pedazo de ladrillo o un carbón en el refri o arroz para que absorba la humedad y todo esto? ¿No Es hay? como para que absorba los olores. Mi abuela pone carbón cada vez que pone en el congelador pescado. Exacto. Entonces, ese es un proceso de
de absorción. Muy bien. Eso es, Julio, un proceso de absorción. Hay un mal olor o para evitar que se genere un mal olor en tu, por ejemplo, refrigerador, y vas a meter un producto que huele mucho, aunque huele muy bonito, pero se va a penetrar todo el refri. Entonces se pone un pedazo de carbón. Si es carbón activado mejor, ese va a absorber los olores que están en el ambiente, los absorbe y se los lleva. Entonces el olor que ande por todo el refri ya no va a andar ahí, sino que se va a meter en ese carbón. Y luego puede haber una confusión con la absorción, porque una es con B y la otra es con D. Cuando es con D, imagínese a una esponja, como ahorita explicaba alguien, una esponja. Por ejemplo, hay un aceite tirado. El otro, decía Evelyn, son gases. El gas del olor del marlin, el gas del olor a humo quemado, el carbón lo va a absorber, pero son gases. Aquí, por ejemplo, en la absorción, dice que es una operación en la cual una mezcla de gases o líquidos entra en contacto con un sólido, el absorbente, y entonces se adhiere a la superficie del sólido. ¿Qué hacemos cuando se nos derrama, por ejemplo, un aceite en el piso? ¿Qué le ponemos? Pues normalmente yo pondría servilletas absorbentes. Ándale. Pero lo va a absorber, pues, ¿no? Si yo, por ejemplo, también dejo una esponja, ¿qué pasa con una esponja? Y está la esponja seca, y de repente la esponja la pone cerca de agua. La esponja agarra el agua solita. ¿Estás de acuerdo? Esa sería la absorción cuando agarra líquidos y la absorción cuando agarra gases. ¿Sí? Otro, por ejemplo, de operación unitaria, la que se llama la destilación. Frida Sofía, ¿la puedes leer y darme un ejemplo? Destilación. Operación en la cual una mezcla de dos o más especies alimentan a una columna vertical que contiene un empaque o una serie de platos. Las mezclas líquidas de los componentes de la alimentación fluyen y bajan por la columna y las mezclas de los vapores fluyen y suben por ella. Ambas mezclas se enriquecen a contracorriente, los vapores con las mezclas más volátiles y los líquidos con menos volátiles. Con los menos volátiles. Ujú. Muy bien. Ahí pues hay varios conceptos, ¿no? Que sería importante analizar. Volátil, luego por columna de destilación. ¿Qué entendiste por ahí cuando dice serie de platos? Platos. ¿No sería como separar? Ajá. Por ejemplo, el vino. ¿Cómo se obtiene el vino? Tú misma, Frida. Es un proceso de destilación. ¿Cuál sería la materia prima para el vino? Las uvas. Las uvas, muy bien. Nada más la uva será el único materia prima. ¿Qué otra te imaginas? Mm, La levadura, ¿no? no Levadura, sabía que también tenía. ¿verdad? No sabía que también tenía. Sí, el agua también, ¿no? Entonces, ahí lo que Ujú. se hace, Frida, es que se coloca, como viene aquí la figura, una torre de destilación y se coloca como diferentes niveles, se le llaman diferentes platos. Por ejemplo, hay algunos alcoholes que son muy malos para la salud, que te pueden dejar ciego. ¿Sabes cuáles son esos? ¿O alguien sabe? Ah, Que de repente van a adulterar las bebidas alcohólicas. En Tepito venden marcas de vino bien caros a 100 pesos, ¿no? ¿No sería, si no me equivoco, el metanol? Muy Ajá, bien. todos esos Es el alcoholes. metanol. Exactamente, es el metanol. Es el metanol que se rellena las botellas de un líquido muy bueno, original, pero lo rellenan con el 90% de metanol y el 10% del vino. Entonces hacen unas mezclas terribles que te puedes quedar ciego. Entonces fíjense, lo que hace la destilación es que son diferentes platos. Ahorita alguien leyó, ¿se acuerdan? Que era el punto de ebullición. Esa es la temperatura en cual un líquido pasa en vapor. Pues el metanol, el etanol, el propanol, el butanol, todos tienen diferentes puntos de ebullición. Si, por ejemplo, yo quiero separar al metanol, ¿yo qué haría en una columna de destilación? Pues voy a calentar la solución de la uva, que dice Frida, y si lo caliento más arriba del punto de ebullición del metanol, entonces voy a hacer que ese metanol líquido se vuelva gas y lo separo por una corriente gaseosa.
Y solamente entonces voy a dejar al puro alcohol que me interesa a mí, que es el del tequila o el del vino rosado, el vino tinto. Solamente voy a dejar los componentes que son sanos para el cuerpo humano, pues, a través de elevar la temperatura y buscar el punto de ebullición. Elevo el punto de ebullición de lo que no quiero y lo separo como un gas, ¿no? Y lo que yo quiero lo dejo ahí y ya lo envaso y lo tengo listo. Entonces, esa es la columna de destilación. Y obviamente se requiere pues de un refrigerante, ¿no? Para volver a condensar esos gases. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Viene otra operación unitaria que viene siendo lo que es la evaporación que ya vimos, ¿no? Que es el cambio de líquido a gas. La otra es la extracción. ¿Lo puedes leer, por favor, Rebeca? Operación en la cual una mezcla líquida de dos especies, el soluto y el portador de la alimentación, se ponen en contacto en un mezclador con un tercer líquido, el solvente, el cual es inmiscible o casi inmiscible con el portador de la alimentación al solvente. ¿Qué entendiste por eso? Pues, como dice muestra en imágenes, pues la evaporación, ¿no? Sería hervir un líquido y se evapora, algo así. O extraer algo. ¿Has tomado algún té alguna vez? Sí. ¿Qué haces con el té? Caliento primero el agua y de ahí, pues, vierto el sobrecito del té. ¿Lo viertes o lo dejas ahí, verdad? En la tacita. ¿Y qué es lo que hace el agua caliente y el medio líquido con el té? Pues se disuelve lo que trae adentro del sobrecito. Hay una extracción, pues, ¿verdad? Entonces, hay una extracción de la esencia del té. Porque sigues teniendo todavía el sobrecito ahí, mojado, el papelito, el hilito, ¿no? Pero solamente le extraes lo que a ti te interesa. Entonces, es una mezcla líquida de dos especies, el soluto y el portador de la alimentación. Este sería el soluto, el sobrecito, y el portador sería la esencia. Y se pone en contacto con un tercer líquido, el solvente, que en este caso el agua caliente, el cual es inmiscible. ¿Qué entiendes por inmiscible? Inmiscible, que se puede ver o algo así. No sé. Que no se puede mezclar, ¿no? O sea, que el sobrecito y el hilito no se van a disolver pues con el agua caliente. Solamente vas a sacar nomás la esencia o vas a hacer la extracción pues del aloe vera, del de menta, del de té de no sé de qué. Hay muchos tipos de té pues. ¿Sí? Entonces, eso es la extracción. ¿Ok? Ok, sí. Muy bien. Luego viene otro que se llama filtración. ¿Quién me ayuda? Fermín. Filtración, operación en el cual se hace pasar un lodo de partículas sólidas suspendidas en un líquido a través de un medio poroso. La mayor parte del líquido atraviesa el medio, por ejemplo, un fluido, y constituye el filtrado. Los sólidos y la parte del líquido tratado son retenidos por el filtro y forman la parte de filtración. ¿Un ejemplo, Fermín? Que conozcas. Por ejemplo, un colador. ¿Un qué? ¿Un colador? Un colador. Muy bien, un colador. Un colador, exacto, ¿no? Es un medio poroso. Traes un agua, por ejemplo, un agua con piedra. Vas a la playa y quieres buscar algún anillo que se te perdió, por ejemplo, ¿no? Y viene con arena y pues, y le echas agua y la arena dejan pasar el agua y solamente queda la arenita con tu anillo, ¿no? Digamos. O vas a filtrar, por ejemplo, un agua sucia. Sí lo hemos hecho alguna vez en la primaria, yo creo, o en la vida real, ¿no? Que agarramos un bote con agua sucio, ponemos un bote vacío, ponemos, no sé, un pañuelo y dejamos pasar el agua sucia por el pañuelo y el pañuelo retiene la torta, que le llama en este caso la definición, que viene siendo el agua sucia o que queda como lodo y solamente pasa el agua limpia, ¿no? Ese es un proceso de filtración. ¿Sí?
¿Sí queda claro, María José? Liliana. Sí. Secado, María José. Operación en donde se calienta un sólido húmedo. Ay, es que no veo ya. O se pone en contacto con una corriente de gas caliente, lo cual provoca que se evapore parte o todo el líquido que humedece al sólido. El vapor y el gas que se desprenden de él emergen como una corriente de salida única, mientras que el sólido y el líquido residual restantes emergen como segunda corriente de salida. Muy bien. ¿Qué entiendes por ese concepto de secado, María José? Pues un ejemplo podría ser cuando la carne la ponen a secar para hacer, por ejemplo, la machaca. La machaca, la cecina. Ujú. Sí, de repente hemos comido también, ¿no? Algunas manzanas secas, plátano seco, algún frijol seco, ¿no? Sí lo han visto, ¿no? Sí, ¿Para qué sería el secado entonces? ¿Para qué nos ayuda en la vida de un ingeniero químico, en la vida de los negocios? para transformar un producto. Y sobre todo, ¿no? Sobre todo para quitarle peso, ¿no? Si 1 kilo de manzanas me pesa 1 kilo, 2 kilos, por ejemplo, 2 kilos de manzana, así como están, pero de repente yo lo seco y me va a pesar 100 gramos. Pues ¿cuánto puedo llevar? Un montón, ¿no? Un montón. Puedo llenar un camión de transporte con producto seco, pues. Imagínate un camión de un Torton llevando sacos o bolsas de frijol seco y que la señora llega a su casa y le echa agua y ya pum, se vuelva a hacer. Entonces, eso facilita mucho pues el transporte, el mayor volumen de transporte en materiales a través del secado, ¿no? Secado de retirar la humedad del producto. Nos queda menos de 1 minuto. Ahorita que termine la sesión. Es el proceso de oxidación rápida de una sustancia acompañado de un aumento de calor y frecuentemente de luz. En el caso de los combustibles comunes, el proceso consiste en una combinación química con el oxígeno de la atmósfera que lleva a la formación de dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua, junto con otros productos como dióxido de azufre que proceden de los componentes menores del combustible. Así ya no como lo leíste, ¿no? Algo se quema y va a generar gases, dióxido de carbono, monóxido de carbono, y hay una oxidación rápida del material, del papel se quema, se agota, y en eso que se agota hay una reacción acompañada de aumento de calor y frecuentemente de luz, ¿no? Por eso vemos que cuando hay fuego en la noche, de repente se ilumina, ¿no? Está el fuego, hay luz y calor, y pues las personas pueden morir, ¿no? Por las quemaduras. Entonces, esa es la combustión. Tiene que haber un combustible, tiene que haber oxígeno, es una oxidación rápida, hay calor y frecuentemente luz. ¿Qué es la oxidación, Iliana? Dice, es la operación de introducir Esta es la operación de introducir oxígeno en un cuerpo de manera que forma parte de su constitución íntima. Tal sería el agua, agregar un átomo de oxígeno y formar agua oxigenada también, llamado también peróxido de hidrógeno o dióxido de hidrógeno. La combustión es también un proceso típico de la oxidación, pues toma el oxígeno del aire para quemar el carbono. ¿Algún ejemplo de oxidación que conozcas, Iliana? No sé, podría ser... Fíjate la figura aquí. Si has visto de repente un clavo que estaba nuevecito y con el tiempo está todo amarillo, anaranjado, ¿sí? Eso que sí que se oxidó, pues. Sí. El óxido de fierro 2 se convirtió en óxido de fierro 3 por el efecto de agregar un oxígeno acompañado de un poco de humedad, ¿no? Como es aquí el agua oxigenada, etc. Otro ejemplo de oxidación es en los alimentos. Por ejemplo, los niños utilizan los Gerber y esos Gerber, te fijas, están tapados al vacío y cuando uno los abre,
truena, como que se destapa el vacío. ¿Qué quiere decir que está el vacío? Quiere decir que no tienen presencia de oxígeno, porque el oxígeno va a oxidar la materia orgánica o el alimento y lo descompone. Es por eso que si tú dejas un plátano ahí, al cabo de unos 5 minutos ya está todo negro. Si agarras una manzana y la muerdes, le quitas la cáscara que la protege a la manzana, la muerdes y dejas la manzana ahí y empieza a ponerse negrita. ¿Por qué se pone negrita? Porque el oxígeno está oxidando la materia orgánica, o sea, la está descomponiendo. Ese es el proceso de oxidación. ¿Se queda claro? Sí. Muy bien. Vamos ahora a los conceptos de saponificación. Natalia Núñez. Cuando una sustancia grasa es tratada en caliente por medio de una lejía fuertemente alcalina, se transforma en jabón y se dice que se ha producido la saponificación. La saponificación entonces es el proceso unitario o la operación unitaria con la que se hacen los jabones, ¿no? Los jabones de baño, esos jabones de barra que tenemos ahí en el baño ya sea para lavar la ropa en el lavadero, esos jabonzote, o los jabones esos Dove, Cés que usamos en el baño, ¿no? Son varias grasas, el ácido mirístico, el ácido eurístico, todos esos jabones, todas esas grasas se entran en proceso a través de calentamiento y están saponificando hasta llegar a la estructura del jabón. Y esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, este proceso en particular. Luego viene el proceso de polimerización. ¿Me ayuda, por favor? José M. Hidrogenación. Es una reacción que implica la combinación de hidrógeno con ciertos compuestos orgánicos no saturados, especialmente con los hidrocarburos. Por ejemplo, al hidrogenar el etano, se obtiene etano. La hidrogenación se usa también con moléculas más complicadas, obteniéndose gran variedad de productos sintéticos importantes en el laboratorio y en la industria. Así es, ¿no? Hay muchos reactivos, por ejemplo, hasta la margarina, la mantequilla, todos esos es también una hidrogenación. Aquí como leíste, aquí era C2H4 y se convirtió en C2H6. Entonces es la incorporación, así como acá en la oxidación, ¿se acuerdan? La oxidación incorporaba oxígeno. En la hidrogenación se incorpora hidrógeno. Y es como podemos formar las mantequillas, las margarinas, etcétera, ¿no? Aquí nomás son puras definiciones y estamos viendo algún ejemplo. Otro viene siendo la polimerización. ¿Quién lo quiere leer? Saraí. La polimerización es una reacción química por la cual los reactivos monómeros compuestos del bajo peso molecular forman enlaces químicos entre sí para dar un lugar a la molécula de gran peso molecular, que es la macromolécula, ya sea esta de cadena lineal o de estructura tridimensional denominada polímero. Entonces, si te fijaste, tú leíste que es una reacción química de un monómero. Un monómero es solamente uno, pues, mono de uno. Y macromolécula llamada también polímero, que son muchos. Aquí está, por ejemplo, un ejemplo de la reacción química. CH2, 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 CH2. Eso es 1, 2, 3, 4, son como 8. Entonces, esto ya es un polímero. Si fuera el carbono, fuera un monómero. Si fuera un CH, fuera un monómero. Pero ya 2CH2, CH2, ya son muchos. Y con los polímeros se pueden formar, ¿se acuerdan que los comentábamos? Los plásticos, las bolsas, las mangueras, los lentes, las camisetas, los recipientes para contenedores de líquidos, como estos del Dove, del cloro, etcétera, ¿no? Esos son los polímeros. Son estructuras. Y ya las dos últimas, ya para terminar, la clase tiene que ver con el cracking o craqueo y la fermentación. Frida, el craqueo, y Evelyn, la fermentación. Empezamos contigo, Frida, el craqueo. Es el proceso químico por el cual un compuesto químico
Normalmente orgánico, se descompone o fracciona en compuestos más simples. El craqueo se realiza ya sea por la aplicación de calor y alta presión, mediante el proceso conocido como craqueo térmico, o bien por el craqueo catalítico, que es la combinación de calor y una catálisis. ¿Qué términos de ahí no conociste, Frida? Leí la palabra, pero no la entendí. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues, craqueo. Craqueo, no entendiste pero leíste la definición y entendiste. Pues casi no. Ok. El craqueo, cracking, imagínate si has visto cómo se obtiene la gasolina. Platícame un poquito, si sabes. A ver. Pues primero se extrae el petróleo, ¿no? Uh-huh. El crudo, ¿no? El crudo petróleo. Uh-huh. Y luego, ¿cómo hacen la gasolina? Lo que sepas, ¿no? O sea, no quiero que me digas todo el proceso, pero lo que tú has escuchado o sabes, pues. Me interesa saber eso a mí. A ver cómo andamos. Ok, ahí dice, ¿no? Que se realiza por calor o alta presión. Si has visto de repente, ¿no? Las plataformas petroleras. Están allá en alta mar, ahí una plataforma y están allí arriba unos procesos y tienen como un tubo hacia abajo, hacia el suelo del mar, ¿no? Sí. Ahí lo están haciendo por alta presión. Están aplicando un flujo de alta presión para hacer que inversamente ellos meten agua y rebota y sale el crudo o el petróleo. Ese es el craqueo. También, por ejemplo, también se aplica calor para poder sacar ese petróleo. Y luego del petróleo el petróleo ya lo sacan y lo almacenan en pipas o lo almacenan en buques, tanques. Y luego, ¿cómo se obtiene la gasolina? ¿A dónde se cree que llevan ese petróleo? A una fábrica como el Walmart, ¿verdad que no? ¿A dónde lo llevarán? Frida. A una refinería, ¿no? Ajá. En las refinerías transforman gas, gasolina, turbodiesel, diésel, turbocina para los aviones. Entonces, el craqueo es la operación de extraer ese crudo o ese petróleo, ya sea del suelo o de los mares, ¿no? En el suelo de los mares. Y después se va a las refinerías y ese petróleo es la materia prima. Ese petróleo es la materia prima y mediante procesos se obtiene la gasolina, se obtiene el diésel, se obtiene la turbocina, se obtiene el gas LP, etcétera, etcétera. Entonces, el craqueo es el proceso de extraer el crudo o el petróleo, ya sea del suelo, del subsuelo o hasta del subsuelo marino. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, entonces ese sería el craqueo. Entonces, defíneme qué es el craqueo, Evelyn. ¿Cómo, profe? Entonces, defíneme qué es el craqueo. Pues, como la manera de descomponer un compuesto. Pues eso es lo que entiendo de manera general, pues, el concepto. Muy bien. Si ocupan ustedes revisar esta ponencia con calma y revisarla y entender el concepto, ¿no? Porque aquí hay algunas palabras. De hecho, la asignación que voy a dejar es hacer un cuestionario y como unas definiciones de palabras para que ustedes entiendan ahí. Y ya como último, ya para terminar, viene lo que es fermentación. Eso se lo encargué a Evelyn. Fermentación. Es el proceso en el que ocurren cambios químicos en las sustancias orgánicas producidas por la acción de enzimas llamadas fermentos, producidas por organismos diminutos tales como el moho, las bacterias y la levadura. ¿Un ejemplo de fermentación? Aparte de la cerveza. Mencionaba el pan y el queso. Muy bien, el pan. El pan ocupa levadura, ¿no? Haces la masa, le echas el agua, la sal, el azúcar, los huevos, la mantequilla, lo mezclas y pum, también le echas dentro de esa mezcla que haces, le echas levadura. Por eso esperas un poquito, ¿no? Esperas un poquito y ya que la masa se hincha, es cuando ya la metes al horno. Otro es el queso, dices, ¿cómo? ¿Cómo funciona ahí?
Sí, pues se fermenta pues la leche, no sé, pues para que produzca el queso, no sé, de manera sólida, pues. ¿Tú has hecho eso? ¿O nomás me lo estás platicando? Pues he visto cómo lo hacen más o menos, pero yo no. Ah, ok. Muy bien, jóvenes. Perfecto. Entonces, eso sería la ponencia del día de hoy.